Aleluya. Gracias, Señor, tú eres bueno. Eres santo, Dios. ¿Cuántos vienen listos? Vienen con un corazón, con su espíritu expectante de lo que Dios va a hablarles esta noche. Yo quiero que usted, hermanitas, si pueden, las invito a que pasen para acá, si estamos juntitos ahí, amén. Que nos concentremos aquí y así estamos juntitos aquí en medio. Dios es bueno, mi hermano, todo el tiempo. Dios nos habla hasta con un árbol que se mueva. Dios está hablando a nuestras vidas. Muchas veces estamos creyendo, pero Dios solo le habla a los profetas. Dios solo le habla a esa gente que busca mucho de Él. Y no, mi hermano, Dios nos habla. Dios está interesado en hablarle a todo su pueblo. Y somos pueblo de Él, amén. Así como usted está, yo lo invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable en esta noche a través de su palabra, amén. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti, porque solo tú te la mereces. Señor, en esta hora yo te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, que la palabra, Señor, pueda caer en una tierra que produzca fruto al 100%. Una palabra, Señor, que sea rema a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Una palabra que produzca cambio en nosotros. Una palabra que produzca transformación en nuestras vidas. Padre, háblanos a través de tu palabra. Señor, me pongo en tus manos como vaso para que sea usada mi boca para hablar a tu pueblo. Señor, simplemente soy el vaso que usarás esta noche para hablarle a tu pueblo. Y me dispongo, Dios, a que lo hagas como quieras, cuando quieras y con quien quieras, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la majestad, mi Dios. Declaro la mente y los corazones abiertos, entendidos. Todo espíritu de sueño, todo espíritu de estupor, todo espíritu que quiera entorpecer la palabra, ahora en el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaro la mente de Cristo. Todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios lo echamos fuera y declaramos la mente y el pensamiento de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Precioso Dios. El domingo que el pastor estaba enseñando, yo me reía y me gozaba porque digo yo, el pastor está predicando mi mensaje del domingo, del miércoles, amén. Pero Dios es bueno y cuando nuestros espíritus están conectados, el Señor siempre va a ir enlazando la palabra para que nosotros podamos seguir siendo edificados a través de ella, amén. Yo quiero hablarles hoy, pero voy a hacer una pequeña introducción antes de decirles el tema y antes de darles la lectura de la palabra donde vamos a estar hoy. Y yo quiero que nos remontemos un poquito nosotros al tiempo cuando Jesús fue crucificado y en el tiempo de la resurrección. Cuando el Señor es llevado a la cruz y el Señor es crucificado, usted ahora póngase en el lugar de los discípulos. ¿Cómo quedaron los discípulos de Jesús? Aparte de tristes, yo pienso que estaban confundidos. Los principales sacerdotes y los principales líderes de la iglesia en ese tiempo estaban tratando de tapar lo que habían hecho con como queriendo confundir más, queriendo tapar lo que ellos habían hecho en ese tiempo. Yo me imagino que en Jerusalén todo estaba revuelto.
La gente no se entendía, no, cuánta gente había seguido a Jesús, cuánta gente había recibido un milagro de parte de Dios, cuánta gente había sido sanada de parte de Jesús en ese tiempo. Y cuando lo ven crucificado y cuando lo ven muerto y sepultado, yo pienso que quedaron, ¿y ahora qué hacemos? Si vinieron por Él, si nos identifican a nosotros, ahora vendrán por nosotros. Me imagino yo que pensaron los discípulos. Estaban confundidos, estaban tristes, estaban decepcionados. Pero las mujeres esperaban que pasara el día de reposo para poder ir a honrar a su maestro, ir a ungirlo con especias. Pero yo no le voy a predicar de eso, porque voy a hacer un paréntesis aquí. Esa enseñanza va a ser con las mujeres que se queden conmigo el 1 de marzo en vigilia en la iglesia. Esa enseñanza, anótelo en su agenda. El 1 de marzo yo me quedo aquí en la iglesia en vigilia, y esa enseñanza el Señor me la dio para ese día. Pero yo lo que le quiero decir es que las mujeres estaban ahí, ellas prepararon aceites, prepararon todo, fueron al sepulcro y se encuentran con la sorpresa que el cuerpo no está. Y dicen, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? ¿Se lo robaron? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está nuestro Señor? Queremos honrar su cuerpo muerto, porque para ellas estaba muerto. Y ellas, el ángel se les aparece, y usted puede leerlo después en su casa, y ellas van con este alboroto y van a decirle a los discípulos. Pedro es el primero que corre al sepulcro y va y ve que la tumba está vacía, y se regresa con los demás discípulos diciendo, pues la tumba está vacía, no hay nada, pero el cuerpo del maestro tampoco está. ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está el cuerpo del maestro? En medio de todo aquel alboroto y toda aquella confusión, pasa algo con dos discípulos de Jesús que no eran de los 12, no eran de los principales, de los 11 ya en ese tiempo, porque ya Judas no estaba. Eran dos discípulos que yo me imagino que quizás fueron dos de los que el Señor envió con los 70. ¿Se acuerdan de esa palabra? Cuando el Señor los envía, y los envía de 2 en 2 a predicar y a sanar. Yo me pongo y digo, quizás eran dos de ellos, de los que habían estado y habían ido y habían regresado con gozo, porque el Señor los había usado ahí. Y vamos a irnos ahora a la palabra en Lucas 24. Y yo ni siquiera cambié el tema de lo que como lo tiene en la palabra, camino a Emaús. Amén. Lucas 24:13. En el camino a Emaús. ¿Cuántos de nosotros estaremos siguiendo por el camino a Emaús? Y dice la palabra, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, traducido a este tiempo a 11 kilómetros más o menos de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lo vamos a dejar hasta ahí ahora. Mire que estos 2 hombres, discípulos, iban por el camino, dice la palabra, discutiendo.
las mujeres habían llegado con la noticia y yo me imagino que estos dos hombres iban por el camino. Estas mujeres están locas, que como que Jesús resucitó, que se les apareció un ángel, pero ¿qué están hablando? Porque dice la palabra que iban discutiendo, quizás contradiciéndose el uno con el otro. Pero ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando estas mujeres? Y el otro, no, pero mira, puede ser, no, ¿qué va a ser? Esas mujeres que están locas, que no saben lo que están hablando. Y me llama la atención que ellos iban discutiendo. Cuando usted está discutiendo, usted se ha fijado que usted no se percata de lo que está a su alrededor. Cuando usted está discutiendo con alguien, a veces ni cuenta se da que hay alguien a su lado. Usted está discutiendo, está centrado en lo que está haciendo. Y estos hombres iban discutiendo. Y ya se habían alejado de Jerusalén porque iban camino a Emaús. Iban por el camino, iban discutiendo. Y Jesús hace algo, se les acerca. Cuando alguien se le acerca a usted, es porque está lejos. Acuerda que el pastor hacía referencia de eso el domingo. Ellos ya se habían alejado del maestro, pero él se les acerca. Pero como ellos estaban enfrascados en una discusión, ni se enteraron que él se les acercó. Ellos iban camino a Emaús, alejándose de Jerusalén. Quizás pensaron, ya no hay nada en Jerusalén, ya el maestro murió, ya no tenemos nada que hacer aquí, volvámonos a nuestra casa. Aquí ya no hay nada, volvámonos a casa. Y el Señor se les acerca. ¿Y sabe por qué? Porque como su palabra es fiel, y Él nos decía la pastora el domingo, solo la palabra de Dios está por encima de Él mismo, ¿sabe? Esta palabra es lo único en lo que Dios jamás va a mover una tilde ni nada. Esta palabra se va a cumplir con comas, con puntos. ¿Y sabe qué pasa? Que dice la palabra que Él nos eligió a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Estos dos discípulos ya habían sido apartados para el ministerio, ya habían sido apartados para el Señor, pero ellos en medio de la confusión, porque nosotros cuando nos enfrascamos en discusiones, cuando se nos mete ahí la espinita de que no, aquí ya me voy de la iglesia porque aquí no hay nada, aquí no miran lo que yo tengo, no están viendo mi talento y yo me voy. Pero si usted está en el plan de Dios, el Señor se le va a acercar, y yo sé que a muchos hoy se les va a acercar y les va a decir, es que no me escogiste tú a mí, fui yo que te escogí a ti, fui yo el que te escogí. Si usted está aquí es porque el Señor lo escogió. No se escogió a usted mismo. No crea usted que porque usted dijo, no, vale, me han invitado tanto a la iglesia, entonces voy a ir porque ya estoy un poquito cansado que me lo estén diciendo. No, mi hermano, es porque Él nos escogió primero. Es que su misericordia es tan grande que Él nos escogió primero. Y mira, camina con ellos. Aún en su incredulidad, porque las mujeres le habían dicho, pero si ya un ángel se nos apareció y nos dijo que el maestro resucitó. Y ellos, no, tan loca, vámonos para la casa. En medio de esa incredulidad que ellos tenían, en medio de esa confusión que había en su mente, Él los acompaña, porque dice la palabra que se les acercó, pero no les habló inmediatamente, ¿sabe? Caminó con ellos, dice. Caminó un rato con ellos y ellos, como iban discutiendo, ni se enteraban que el maestro iba caminando con ellos. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha estado caminando a nuestro lado y no nos hemos enterado? Ha pasado desapercibido.
Y otra cosa, ya los oye discutir tanto y se mete en la conversación. Viene Jesús y le dice: pero ¿qué están discutiendo ustedes? ¿Qué pláticas? Mira el 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos ni lo habían visto, no le habían dicho que estaba triste, que estaban tristes. Pero como el Señor nos conoce, aunque nosotros no le digamos nada, el Señor nos conoce. Y cuando estamos tristes, nuestro semblante es diferente. Cuando nos alejamos del Señor, nuestro semblante cambia, nuestro rostro cambia. En medio de todo aquel revuelo y de toda aquella confusión, el Señor se mete en su conversación. Ellos estuvieron con Jesús, ellos caminaron con Jesús. Cuando Jesús estaba en el ministerio, ellos anduvieron con Él, eran discípulos de Él, fueron enviados a una misión con Él, hicieron cosas por el Maestro. Pero cuando la cosa se puso difícil, la fe se les vino abajo. Porque ellos estaban con sus ojos carnales, sus ojos espirituales estaban velados. Porque ellos habían conocido al Jesús Nazareno. Ellos simplemente habían conocido al Jesús Nazareno. Mire que cuando Él les hace esta pregunta, uno de ellos le responde, dice que respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él le dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, hablan en tiempo pasado, esperábamos. Ya la esperanza se fue, la esperanza terminó. Nosotros esperábamos que fuera Él el que nos redimiera, que fuera Él el que salvara a Israel. Nosotros esperábamos en tiempo pasado, ya su fe se había menguado, ya ellos no podían ni reconocerlo en el camino. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nosotros estamos con los ojos velados, cuando nosotros estamos con nuestro entendimiento entenebrecido, nos vamos de donde Dios nos ha llamado. Dios te llama y tú dices: no, pero aquí no hay, ya lo que está sucediendo aquí ya no es para mí, ya esto no, me voy. Me voy porque esto no es conmigo. Pero yo quiero decirte que si Jesús se mete en tu camino y tú has sido predestinado para un lugar, nada va a hacer que lo que Dios ha destinado para ti se detenga. Así Él tenga que alcanzarte en el camino, Él lo va a hacer, porque Él ya te eligió, porque Él ya te predestinó. Y no importa lo que tú puedas estar pasando, la confusión que puedas estar teniendo, si el Maestro sale a tu encuentro, seguro estoy que nada va a detener lo que el Señor ha destinado para ti. Ellos sabían quién era Jesús Nazareno.
Ellos habían estado en los milagros, ellos habían estado en las señales, ellos habían visto lo que Jesús Nazareno, el profeta, para ellos había hecho. Pero ¿sabe qué pasa, mi hermano? Que ellos necesitaban conocer al Cristo resucitado. Ellos necesitaban tener el encuentro con el Cristo resucitado. Ellos necesitaban que los alcanzara el Cristo resucitado en el camino. Precioso Dios. Mire que dice la palabra que el Señor empieza a evangelizarlos de nuevo. Empieza a enseñarles, dice la palabra, desde Moisés hasta los profetas. Todo lo que se hablaba de él en todos los libros de los profetas, prácticamente el Señor los está volviendo a evangelizar. Y le voy a decir una cosa, que en este tiempo hay muchos cristianos que están necesitando que se vuelvan a evangelizar, porque se les está olvidando las promesas que Dios tiene en la palabra, porque están poniendo los ojos en hombres, porque están creyendo, no, pero si es que este profeta que vino me dijo tal cosa, pero eso no se cumplió, entonces eso no era de Dios, entonces los profetas en este tiempo no existen porque no se ha cumplido lo que me han dicho, y entonces estamos poniendo nuestros ojos en hombres. Pero necesitamos encontrarnos con el Cristo resucitado, necesitamos que el Señor nos encuentre en el camino. Estos hombres iban caminando, iban escuchando la palabra. El Señor les va hablando y les va diciendo y les va contando todo lo que hablaba de Él. Cuando ellos terminan de contarle a Jesús lo de que las mujeres habían regresado, porque ellos le cuentan toda la historia a Jesús. Y le dicen, vinieron las mujeres y nos contaron que su cuerpo ya no está, que se les apareció un ángel y todo esto. Pero ellos, ¿y sabe qué les dijo el Señor? Versículo 25: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos es tontos, faltos de entendimiento. Están tan insensatos que no pueden creer a lo que los profetas les han dicho. Están tan insensatos que no pueden creer a lo que está en la palabra, lo que les profetizaron, lo que les hablaron, lo que la palabra está hablando. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y el Señor empieza aquí a decirles todo desde Moisés y empieza a hablarles toda la palabra. Y sabe, cuando nosotros hemos pasado tiempo con Jesús, como estos hombres, escuchando la palabra, porque la palabra dice que por el oír viene la fe. Estos hombres hicieron algo que provocaron el corazón de Dios y el corazón de Jesús. Dice que después de escucharlo, el Señor llegaron a Emaús y el Señor se hizo como que Él iba más lejos y se despidió de ellos. Pero ellos le obligaron a que se quedara. Y sabe, cuando yo leía esta parte de la palabra que dice que le obligaron a quedarse, diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día va declinando. Entonces él entró y aceptó la invitación. Y esa parte de la palabra me llevaba a mí a la tsunamita. La tsunamita reconoce el llamado que había en Elías y dice la palabra que esto hacía la tsunamita. Insistentemente le pedía al profeta que se quedara en su casa. Cuando nosotros invitamos al Señor a nuestra casa, cuando nosotros
dejamos que Él entre a nuestra casa, nada va a ser igual. Estos hombres le obligaron. Eso me dice a mí que no solamente le dijeron, no, pero ya es tarde, quédate aquí con nosotros. Me parece que lo agarraron por el brazo y le dijeron, no, no, tú entra con nosotros y quédate, y lo obligaron a quedarse. ¿Usted cree que a Jesús alguien lo podía obligar? Yo creo que no. Yo creo que Él estaba queriendo ser obligado a quedarse. Como cuando yo le digo a Carlos, no, no me abraces, no me abraces, que no quiero que me abraces, pero estoy poniéndome más para que me abrace. Yo creo que así estaba el Señor. No, 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 no me quiero quedar, pero queriendo quedarse, porque Él sabía lo que quería hacer con estos hombres. Y la palabra dice que Él entró. Hay otra cosa en esto que a mí me llama la atención, porque pastora, usted cuando invita a alguien a su casa a comer, el invitado es el que parte la comida, ustedes se sientan a comer y el invitado empieza a repartir la comida. ¿Verdad que no? Que el anfitrión es el que reparte. Pues aquí es al contrario. Dice la palabra que entraron, se sentaron a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Cómo el Señor es que Él reparte el pan si Él era el invitado? ¿Por qué Él hace eso? Y dice, bueno, me siento en la mesa y yo soy el que reparto. Él es nuestro pan de vida. Cuando Él les da el pan, inmediatamente sus ojos son abiertos, porque Él es nuestro pan de vida. Y Él estaba diciéndoles, hey, yo soy el pan de vida, coman de este pan porque sus ojos serán abiertos. Yo soy el pan de vida. Y Él le da el pan y desaparece de su vista. Y entonces estos hombres empiezan a decir, pero no, cuando Él nos hablaba y nos estaba dando la palabra, no había un fuego en nuestro interior que quería saltar. Ellos empezaron a reconocer que el Espíritu Santo había estado en todo ese camino, que estaba ahí ese fuego dentro de su corazón que los estaba envolviendo, pero fue hasta que sus ojos fueron abiertos. Mientras nosotros estemos con los ojos velados, pueden estar pasando palabras, puede venir 40,000 profetas y profetizar, pero si los ojos están velados, mi hermano, no entendemos nada, no comprendemos nada, estamos entrando y saliendo de la iglesia de la misma manera. Pero necesitamos tener la acción que hicieron estos hombres y decirle, quédate. Oblíguenlo con su adoración, con su alabanza, con su ofrenda, con sus diezmos, con su asistencia a la iglesia, con congregarse. Usted está obligando al maestro a quedarse, y cuando usted lo obliga a quedarse, Él va a compartir el pan con usted, y cuando Él comparte el pan con usted, sus ojos serán abiertos y usted podrá ver todo lo que usted no está viendo. Sus ojos serán abiertos para que usted se empiece a ver como Dios lo está viendo y no como usted se está viendo. Hasta que el Señor comparte el pan con ellos, hasta que el Señor trae provisión a la casa de ellos. El Señor entra a esa casa y el Señor está trayendo provisión, el Señor está trayendo restauración, el Señor está abriendo los ojos de su entendimiento. Es cuando ellos reconocen que era Él el que estaba en el camino. Recuerda que antes, cuando leímos, decía que estaba Emaús, estaba a 11 kilómetros más o menos de Jerusalén.
Y mire que estos hombres, yo me imagino que cuando venían de Jerusalén para Emaús, venían cansados, 11 kilómetros caminando, llegaron cansados. Incluso dice la palabra que obligaron a Jesús a quedarse porque ya era de noche, porque ya había caído la noche y estaba oscuro. Pero cuando el maestro abre sus ojos y se les revela, ¿usted cree que les importó eso? No les importó. No les importó eso y dijeron, si es cierto lo que las mujeres nos dijeron, el Señor resucitó, vámonos a Jerusalén, regresémonos a Jerusalén, volvamos a Jerusalén y contémosle a los demás que el Señor resucitó, que se nos apareció, que compartió el pan con nosotros. Porque eso es lo que pasa cuando se nos viene la revelación a nuestra vida, mi hermano. Usted no quiere quedarse usted solo con eso. Usted quiere compartirlo con otro. Usted quiere ir y contarle a su familia lo que Dios ha hecho. Usted quiere ir y contarle a quien se encuentra por delante, Jesús vive, Jesús resucitó, Él está aquí, Él sana, Él liberta. Cuando el Señor empieza el Espíritu Santo a arder como un fuego en el corazón, nada lo detiene. Pero nosotros muchas veces, si el culto se pasa de las 2 horas, ya estamos incómodos, ya estamos viendo el reloj. Ay, y después del culto hay reunión de líderes. Uy, ¿a qué hora vamos a salir? La hora. A estos hombres no les importó. Estos hombres, mi hermano, no les importó el cansancio. Ellos se pusieron sus sandalias nuevamente y agarraron el camino de regreso a Emaús. A ellos no les importó llegar de madrugada a Jerusalén. Y ellos llegaron a Jerusalén contándole a los discípulos, es cierto, las mujeres tenían razón, Jesucristo ha resucitado, comió con nosotros. Porque cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, cuando nosotros tenemos ese encuentro en el camino a Emaús, que todos tenemos un camino a Emaús, todos hemos dicho alguna vez, yo me regreso a lo que estaba, porque esto no me está gustando, esto está siendo difícil, esto está siendo pesado, yo no aguanto esta carga, yo me regreso a Emaús. Pero ¿dónde estaba la promesa? La promesa no estaba en Emaús, la promesa estaba en Jerusalén. ¿Por qué quieres moverte? ¿Por qué quieres caminar? ¿Por qué quieres ir camino a Emaús? Si el Señor ya te dijo que en Jerusalén está la promesa del Espíritu Santo. Muchas veces estamos ahí en la silla y está ese fuego, esa sensación. Muchas veces, a veces ni sabemos qué es lo que sentimos cuando estamos escuchando la palabra. Pero quiero decirte que esa incomodidad y lo que tú puedas sentir es el Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu que lo que está hablándose en este lugar es palabra del Señor. Es el Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu que es tiempo. Algunas veces tomamos la palabra y la tomamos como que es para que nos están regañando, y esta hermana es que sabía algo y por eso está hablando eso, para que diciéndomelo a mí. Pero es el Espíritu Santo que está inquietando y está diciéndote, ¿por qué vas para Emaús? Cuando te dije que te movieras a Emaús, si la promesa está en Jerusalén. En el instante, dice la palabra, en el instante estos hombres regresaron. En el instante el fuego del Espíritu Santo en sus corazones ardía mientras el Señor les hablaba. Y ellos en el instante
que reconocieron que era el maestro, se regresaron a Jerusalén. Yo no sé a quién Dios quiere decirle esto, pero de lo que yo estoy seguro es que cuando Dios pone una palabra en este lugar, no importa, hermano, que sea solo para uno. Tal vez usted diga, yo no me identifico con eso, pero yo estoy casi segura que todos hemos caminado por camino a Emaús. Todos en algún momento hemos dicho, yo esto ya no puedo más, yo me voy, yo no. Y yo no le hablo precisamente de la iglesia, que usted se está yendo de la iglesia. No le estoy hablando precisamente que usted se está yendo de la iglesia y yendo a otra iglesia. No, mucha gente, hermano, retrocede y vuelve al camino de donde Dios lo sacó. Pero hoy Dios te dice, no regreses a Emaús, porque la promesa está en Jerusalén. En Hechos 2, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, ¿dónde fue, hermano? En Jerusalén. Y cuando el Señor les habló a los discípulos, que se les reveló a todos y les da la gran comisión, Él les dice, no se muevan de Jerusalén. Cuando hay propósito de Dios en la vida de alguien, aquí también cabe lo de las 99 y Él regresó por una. Estos dos discípulos eran los que estaban regresando, eran los que estaban volviendo atrás, eran los que estaban volviendo a sus vidas pasadas, eran los que estaban diciendo, yo aquí ya no hay nada, yo me vuelvo y voy a mi vida cotidiana, a seguir con mi vida como estaba antes. A estos dos discípulos fue a los que el Señor alcanzó. A los que se van, a los que están tratando de irse, son con los que el Señor siempre va a ir por su amor y por su misericordia. Porque como les decía antes, no somos nosotros los que nos escogimos o lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Él quiere que vuelvas del camino a Emaús. Es en Jerusalén donde el Espíritu Santo te va a bautizar. Es en Jerusalén donde el Espíritu Santo te va a llenar. Es en Jerusalén donde el Espíritu Santo te va a restaurar. Es en Jerusalén donde el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Es en Jerusalén. Dice la palabra que hay un libro escrito de nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Hay un libro. Yo le digo al Señor, yo no quiero que por mi causa falte una coma, un punto y aparte, un punto y seguido de ese libro que hay escrito de mi vida. Y es en Jerusalén donde la promesa se cumplirá. Póngase sobre sus pies.